Muy buen día. Pues por acá vamos a desarrollar eh, las integrales por fracciones parciales, que es un tema que pues, muchas veces se le dificulta al estudiante abordar este tipo de problemas. Sin embargo, con pues, la orientación adecuada, pues se pueden resolver muy fácilmente este tipo de problemas. Recordemos que pues para hacer uso de este método eh, necesitamos conocer un poquito de teoría, pero como pues a muchos les da un poco de pereza pues leer, entonces yo se los explicaré y se los trataré de explicar de forma muy breve, pero precisa. Por ejemplo, nosotros tenemos acá eh, un En este caso es un binomio que se está dividiendo entre otro binomio. Podría ser un trinomio o un polinomio el que está en la parte del numerador. En el denominador de igual forma podría ser un trinomio o un polinomio. Esta es una integral de tipo indefinida, es decir, que no tiene su límite superior ni su límite inferior. Entonces al final de la respuesta vamos a tener que dejar en términos de una constante. Vale. Una de las cosas que es de resaltar que antes de utilizar las fracciones parciales, nosotros nos tenemos que pues, asegurar que la parte del numerador sea de menor grado que la del denominador. Por ejemplo, acá en esta integral que yo he colocado aquí y que es la que vamos a resolver, que es la integral pues, del libro de cálculo de una variable de Thomas, es el problema número 16. Y ya le podemos mostrar por ahí la portada del libro, por si a mí con este libro me gusta trabajar porque los problemas no son fáciles y pues tienen una dificultad aceptable para un examen. Este problema pues no es que sea difícil, pero tiene una dificultad moderada. Para un examen está válido. Ahora bien, una vez nosotros hemos identificado que el grado del numerador, del polinomio que está en el numerador es menor, en este caso la x está a la 1 y pues no hay ninguna otra variable, entonces pues es de grado 1. Y el polinomio que está, en este caso el binomio que está en parte del denominador, el máximo exponente es el 3. Entonces obviamente el de arriba va a ser menor que el de abajo. Entonces una vez nosotros hemos identificado eso, pues podemos ya comenzar a resolver la integral por el método de fracciones parciales. A veces en los exámenes eh, el grado del numerador es mayor que el del denominador. Entonces el estudiante de tanto hacer ejercicio no se percata en ese pequeño detalle, pequeño gran detalle, porque si te comienzas a resolverlo por fracciones parciales, va a estar mal, porque primero tiene que hacer la división larga. Pero en este sentido, pues eh, el numerador es de menor grado que el denominador. Entonces, por acá quizás me faltó agregarle el diferencial, ¿verdad? Porque con el diferencial, pues, aquí lo vamos a agregar. El diferencial de x. Por acá lo voy a poner un poco. Porque de esta manera, si yo agrego el diferencial acá, pues ya estoy diciendo con respecto a qué variable estoy integrando. Si no, pues no puedo integrar porque no estaría con respecto a qué variable, aunque se sobreentiende que con respecto a la variable x, ¿verdad? Porque es cálculo de una variable. Pero pues de irnos acostumbrando porque más adelante cuando se lleve el cálculo de varias variables, puede que aquí haya más variables, no solamente x, puede haber x y z y pues está integrando con respecto a una de las tres. Entonces la manera de hacerlo bien, la solución pues es de agregar el diferencial.
Bueno, una vez hemos identificado eso, va para la parte de la teoría. En la parte del denominador, nosotros debemos de factorizar o utilizar, hay veces que no es posible factorizar con los métodos tradicionales porque no se identifica qué método es. Por ejemplo, si tuviéramos 5 términos y no encontráramos la forma de factorizar, podríamos hacer uso de, pues, encontrar las raíces de un polinomio. Pues, ustedes sabrán posiblemente cómo se encuentran las raíces de un polinomio. Si no es así, pues yo voy a subir un video también explicando esos casos. Pero pues a manera de seguir con la solución y no entretenernos más, solamente mencionar que en la parte del denominador podemos tener raíces reales y raíces imaginarias. Cada uno de los casos pues tiene una solución un poquito diferente. Cuando tenemos en la parte del denominador raíces imaginarias, la parte de las fracciones parciales cambia un poco, pero en este caso pues solo tenemos raíces reales, porque pues yo ya solo con verbo detecto eso y pues lo vamos a solucionar. Entonces solo voy a hacerlo un poquito más lejos esto para que tengamos espacio para trabajar. Entonces pues aquí veamos, trabajar en esto. Y esto va a ser igual a que acá pues yo voy a copiar nuevamente esto de acá. Bueno, quizás solo voy a copiar esto de acá porque esto es lo que vamos a meterle fracciones parciales. Fracciones parciales. Y por acá vamos a colocar lo que ya teníamos. Entonces aquí pues yo voy a colocar nuevamente todo esto para en el siguiente paso. Esto lo voy a factorizar. Pues acá tenemos esto de acá, este primer término que es 2x al cubo y este segundo término que es 8x. En ambos términos pues está la variable x y también pues son múltiplos de 2. Entonces vamos a factorizar ese 2 y la variable x también la vamos a extraer como factor común. Entonces yo extraigo del primer término el 2 y pues como aquí estaba x al cubo y extraje una de las x, me va a quedar x al cuadrado. Aquí estaba un 8, pero como le extrajimos un 2, va a quedar el término de 4. Y la x, pues obviamente la extrajimos, entonces no nos quedaría ninguna de las x. Nos quedaría así. Entonces acá, si nosotros quisiéramos encontrar las raíces de este denominador, pues obviamente vamos al 2x lo vamos a igualar a 0 y pues nos va a dar que x vale 0. Y este factor de acá, el x cuadrado menos 4, también lo igualamos a 0 y pues nos va a dar que el x es más o menos 2. Entonces determinamos que la parte del denominador tiene raíces reales únicamente. Como la idea es resolverlo por fracciones parciales, entonces vamos a colocar el primer término que este es una x en el denominador que es una de las raíces y es real, entonces vamos a colocar una constante a dividida sobre dicha raíz y aquí le vamos a sumar las raíces vamos a sumar los otros dos términos, porque como si tenemos 3 raíces vamos a tener 3 constantes a, b y c. Entonces acá este x cuadrado menos 4 tendríamos que factorarlo de forma tal que nos quede otros dos términos separados. Entonces esto fácilmente podemos determinar que es una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo escribir como 2x factor de x menos 2 factor de x más 2. Nos quedaría así.
Entonces, en una de las raíces tenemos el 2 y en la otra de las raíces tenemos el menos 2. Yo acá lo puedo colocar como la otra constante que les había mencionado, x menos 2 sobre x menos 2 más la tercera constante que debemos encontrar sobre la otra, el otro factor que es x más 2. X más 2. Si en dado caso fuera factores múltiplos de multiplicidad, es decir, que este x menos 2 pues estaría al cuadrado, entonces en uno sería x menos 2 y en el otro sería x menos 2. Disculpen, pero es que tenía una situación por acá. Bueno, continuando, estábamos realizando lo de las constantes para las fracciones parciales. Y como les mencionaba, si tuviéramos una multiplicidad por ejemplo, de este x menos 2 de 2 o de 3, tendríamos que poner b sobre x menos 2 y acá sería x menos 2, pero al cuadrado. Y si fuera la multiplicidad 3, sería más b sobre x menos 2 al cubo. Y así sucesivamente. De igual forma, si este fuera x al cuadrado, entonces aquí sería a sobre x normal y después iría b sobre x al cuadrado y así sucesivamente. Vaya, pero en nuestro caso nos quedaría así. Ahora pues yo me voy a desplazar un poquito por acá. Veamos, y voy a copiar esto de acá. Bueno, esto, todo esto. Esto de acá, pues lo voy a editar. Esto se me va a así. Y esto de aquí, pues lo voy a unir en en un solo término. Porque aquí tengo esto, más esto, más esto. Entonces lo voy a unir en un solo término. Pues como recordaremos, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Puedo decir yo que va a ser, si yo sumo este, más este, más este, ¿qué es lo que voy a obtener? En la parte del denominador voy a tener esto de acá. Y aquí creo que, aquí me faltó el 2. Sí, aquí el 2 porque aquí había un 2. Este 2. Ya con eso ya estaría bien. En la parte del numerador, si yo quisiera, no, bueno, quizás primero el denominador. Al unirlo eso, pues obviamente yo voy a tener que llegar a esto mismo, ¿verdad? Porque tiene que ser una igualdad. En la parte del numerador voy a tener a todo esto multiplicado por a y dividido entre 2x, que me quedaría? Me quedaría esto de acá. Recordemos que pues esto ya no es un tema nuevo, esto de sumar fracciones. Eso ya, pues, diríamos que manejarlo un poco. Entonces, todo esto que es la parte del nuevo denominador de de los nuevos términos, lo vamos a multiplicar por b y lo vamos a dividir entre x menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría? El x menos 2 este se me va a eliminar con ese x menos 2. Me va a quedar el 2x y el x más 2. Entonces me va a quedar b por 2x por x más 2 más c. Y si yo este 2x, todo este factor lo multiplico por 6 y lo divido entre x más 2, ¿qué me va a quedar? Los x más 2 se me van a eliminar y me va a quedar sobre el 2x por el factor de x menos 2. Entonces me quedaría esto de acá. Acá tal vez a manera de tratar de acomodarlo, voy a pasar los dos antes de la constante. Sí, sí me quedaría. Y pues en el siguiente paso, pues los denominadores como son esto mismo, esto de acá, como esto es una igualdad, solo me quedaría igualar los numeradores. Entonces pues es lo que voy a hacer en el siguiente paso.
y aquí diríamos esto de acá. Aquí voy a borrar esto porque veo otro tema. Estamos bien. Y pues aquí lo único que tenemos que hacer es encontrar cuál es el valor de A, B y C. Entonces, para encontrar esos valores, estas son las incógnitas que necesito que yo determine cuáles son sus valores, pues para hacer uso de la integración de fracciones parciales. Entonces, yo acá, pues, voy a hacer uso de, por ejemplo, ¿cómo este factor de x menos 12 me hace ser? Cuando equivale a 2. Como, pues la idea en sí es que cada uno de estos factores en un tiempo determinado se haga cero. Por ejemplo, este de acá se va a hacer cero cuando equivale a 2. Este se va a hacer cero cuando equivale a menos 2. Y x se va a hacer cero cuando equivale a cero. Entonces, esa es una de las, como de los tips a seguir para que se nos haga más fácil el encontrar A, B y C. Entonces, yo coloco acá ya identificado eso. Si x vale, por ejemplo, 2. Entonces, esto, donde aparezca todo esto de acá, donde aparezca la x, nosotros vamos a sustituir ese 2. Por ejemplo, acá va a ser 2. 2 más 3 son 5. Y aquí tenemos 2 menos 2. Esto se nos va a hacer 0. Y 0 multiplicado por todo esto es 0. Entonces, aquí tenemos 2 más 2 es 4. Y este que también vale 2. Entonces 2 por 4, 8. Por 2 son 16. Entonces por aquí nos va a quedar un 16 de un 16b. Aquí se nos va a eliminar porque 2 menos 2 es 0. Entonces todo esto en parte de esto vale 0. Entonces de acá fácilmente nosotros podemos despejar la D. ¿Cuánto vale la D? La D vale 5 sobre 16. Ya encontramos una de las constantes que necesitamos. Entonces ahora vamos a, pues, a encontrar otra de las constantes. Si por ejemplo ahora x ya no vale 2, si ahora x vale por ejemplo menos 2. Entonces, pues acá menos 2 más 3 es 1. 1 va a ser igual a este menos 2 es menos 4. Pero aquí menos 2 más 2 se hace 0. Entonces todo esto se hace 0. Acá también, porque si menos x vale menos 2, todo esto se hace 0. Acá no. Aquí nos queda 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 2 es menos 4. Y menos 4 por menos 4 es 16. 16 ¿qué? 16c. Entonces fácilmente yo puedo despejar de ahí c. ¿Cuánto hay? 1 entre 16. Ya tenemos dos de las tres constantes. Veamos. Ahora, si x vale, por ejemplo, 0, que es el otro caso, ¿verdad? 0 más 3 es 3. Y 0 menos 2 es menos 2. 0 más 2 es 2. Menos 2 por 2 es menos 4. Entonces, aquí que nos quedaría menos 4 que menos 4a. Este b con el 0, porque como x toma el valor de 0, se nos hace 0 por esta parte. Esto también se nos hace 0 y pues de acá fácilmente despejamos el valor de a. A vale menos 3 cuartos. Y pues ya tenemos los tres valores, A, B y C. Y eso para que nos va a servir. Pues eso nos va a servir pues para encontrar pues, aquí la integral que nos estamos buscando al inicio. Porque recordemos que esta integral de acá, nosotros lo que pretendemos al final, pues es encontrar algo similar a esto. La integral de la suma de tres fracciones parciales por el diferencial de x. Entonces, estos valores de a, b y c ya los conocemos. ¿Para qué?
Pues para que aquí las integrales pues son fáciles, porque aquí tenemos integrales, si A es un valor constante, B es un valor constante, y C es un valor constante, las integrales son sumamente fáciles porque todas son logaritmos naturales. Entonces para ello pues nos ha servido pues hacer uso de esto de las fracciones parciales. Por acá voy a colocar eso, por acá que no sirve a nosotros para este tema. Listo. Ahora lo colocamos acá. Y en lugar de la A, pues ya tenemos su valor, que es menos 3 cuartos. B, también tenemos su valor, que es 5 16avos. Y C, también ya tenemos un valor, que es 1 sobre 16. De acá, en el siguiente paso, pues lo vamos a trabajar estos términos de forma tal que nos queden las integrales separadas. Por ejemplo, yo acá, el menos 3 cuartos entre 2 me queda, vamos a ver, menos 3 octavos. Y acá, pues obviamente vamos a colocar el signo de la integral. Y nos va a quedar 1 sobre x por su diferencial. Y ese sería para este integral. Para este otro nos quedaría más 5 sobre 16, que sería la constante integral de bueno, el diferencial de x sobre x menos 2. Y por acá tendríamos la otra integral que sería, bueno, 1 sobre 16. Quedaría como la constante. 1, 16 sobre el diferencial de x entre x más 2. Y nos quedarían así las tres integrales, que son, pues, como pueden observar, sumamente sencillas. Sumamente sencillas, no hay mucho en de perderse. Son integrales muy, pero muy básicas. Entonces, pues, lo siguiente sería pues, resolverlas. Y pues, como recordemos que la integral de 1 sobre x, aquí es igual a logaritmo natural de x. Y la integral de esto de acá sería así sería la integral sería el logaritmo natural de x menos 2 más 1 36. Y la integral de esto pues sería la integral de x más 2. Sin olvidar pues su respectiva constante. Entonces, esto de acá sería la respuesta del problema planteado al inicio de fracciones parciales. Entonces, como pueden observar, pues está sumamente sencillo este tema, no hay mucho donde perderse, pero en la parte de las constantes es la parte que genera un poquito de conflicto, porque ahí sí quizás más que todo de ser meticuloso, porque de lo contrario nos podemos equivocar y encontrar una constante que no es y ya tenemos todo mal.
es de tener un poco de cuidado, pero la forma de trabajar es, pues, no hay mucho donde perderse. Entonces, espero que les haya quedado claro. Y pues cualquier cosa, pues me pueden escribir tal cual al Instagram, como pueden escribir también a WhatsApp. Ahí estoy a la orden. En Instagram me pueden pues escribir como, yo creo que lo pueden notar, pues, por si no tienen todavía. Me pueden escribir y consultarme algún caso particular que tengan ustedes. Estamos aquí, mando la bueno, pero sería, no encuentro el guión bajo, pero sería ING-nieto 233.15. Me buscan ahí, pues yo ahí con gusto les puedo auxiliar en alguna duda puntual que tengan. Y pues si ya necesitan refuerzo, pues ya es otra cosa, y me escriben y a ver cómo quedamos. Pues sería únicamente lo que tengo que delegar y pues les deseo un muy buen día.